Pues un nuevo capítulo de Perfiles Valdepeñeros en la persona, esta semana, protagonista, Antonio Martín Peñasco Rodríguez, que bueno, pues un gran valdepeñero de pura cepa, que además, bueno, pues es conocido por sus, entre otras cosas, actuaciones en la Coral Maestro Ibáñez, tenor, que ha actuado en muchísimas ocasiones, en actos benéficos y de otro tipo. Y con él vamos a hacer un recorrido como hacemos cada semana para pues incrementar este amplio capítulo de Perfiles Valdepeñeros que hemos convertido pues, prácticamente en una gran enciclopedia de personas valdepeñeras que no necesariamente tienen que haber nacido aquí en nuestra ciudad. Pues Antonio, gracias por querer compartir estos perfiles valdepeñeros con la audiencia y con nosotros, y gracias por dejarnos entrar aquí en tus propiedades. Buenas tardes y encantado de que estéis en casa. Bueno, Antonio nace en Valdepeñas en el año 1960. ¿En qué zona? Un 27 de agosto, muy cerquita de aquí, estamos en Pintor Mendoza, y justamente detrás, en la calle Cervantes, se encontraba la clínica del Pilar, que se llamaba así. Así era. Y desde pequeño me dijeron que nací en la habitación número 1, de aquel 27 de agosto a la 1 de la mañana, de aquel día, muy fresquito. Muy fresquito, con la fresca que dicen en Valdepeñas. Bueno, ¿y por dónde vivíais la familia y eso? Porque aparte ya de la clínica, como dices, de Nuestra Señora del Pilar, muchos de los perfiles valdepeñeros han nacido. Han aparecido por ahí. Sí, sí. Bueno, mi padre era valdepeñero de siempre, lo único es que al hacer su carrera de farmacia acabó teniendo su farmacia primera y única en Alcubillas, desde 1956, y ya digo, él se desenvolvió siempre, porque nunca pudo volver a Valdepeñas, aunque lo intentó, pero eso sería otra historia, en Alcubillas. Lo único, siempre, diariamente, Valdepeñas estuvo en su vida. Era claro. Miembro de la Concordia, era miembro de la Confianza, como directivo, y bueno, pues ya digo, siempre quiso volver a su Valdepeñas. Pero cuando tú naces, Antonio, ¿la familia ya está en Alcubillas? Sí, mi padre acabó su carrera en 1956, creo recordar, y desde entonces fue con una tía mía, su hermana mayor, mi tía Lola, que era una persona impedida con poliomielitis, y bueno, y ahí se mantuvo la farmacia hasta 1984. Mi padre falleció en 1978. La farmacia se mantuvo un tiempo hasta el 84, pero al ver mi madre que ninguno queríamos ser boticarios, pues se desplazó a su tierra, a su cuna, que era Granada. En el caso de tu madre. Sí. Bueno, entonces, como es natural, tus vivencias de niño y luego de joven tienen que ver mucho con Alcubillas. Hombre, en principio sí. Claro, porque naces y te vas te llevan allí, claro. Nazco y voy derechito a Alcubillas. Posteriormente paso al Instituto de Infantes, que curiosamente era Bernardo de Balbuena, era dependiente del de Valdepeñas, y se hacía allí hasta el cuarto de bachiller, que era lo que entonces era Bachiller elemental. el bachiller elemental. Y ya digo, y lo que pasa es que luego, por haber sido un personaje un tanto díscolo, hablo como estudiante, a los 12 años pasé a un internado en Ronda. Después pasé a los marianistas de Ciudad Real, y de ahí me vine al Instituto de Valdepeñas para seguir siendo tan buen estudiante como era. Al Instituto Bernardo de Balbuena. Bernardo de Balbuena, originario. Originario. Efectivamente. ¿Y qué recuerdos tienes, Antonio, de aquella época? Porque claro, en poco tiempo me has dicho, hay 2 o 3 sitios, Pues te digo, no muy lejanos en distancia, en el tiempo, pero totalmente, distintos. Sí, totalmente distantes. Mi padre, en su buena intención de que estudiara, de que hiciera algo, pues... ¿Y por dónde quería que fuera tu padre? ¿Por la farmacia o por qué? No, mi padre quería, como en aquella época se pensaba, que si tenías una carrera, pues tenías una vida más o menos garantizada resuelta, y resuelta. Y bueno, pues no era el chico más indicado, porque era un poquito trasto, y luego los años hicieron otras cosas, pero
Y entonces en el Instituto Bernardo de Balbuena aquí, ¿qué recuerdos tienes? Por ejemplo, pues no nos vamos a remontar los de otros centros donde estuviste. No. Pero aquí, ¿quién estaba director? ¿Qué profesor estuviste? Hombre, pues ¿qué compañeros? En aquella época estaba don Marceliano. De director. De director estaba Isidoro, estaba Mari Carmen Cintas como jefe de estudios, doña Ernestina como profesora de inglés, y aún estaba don Cecilio Muñoz Fillol y estaba don Santiago. Don Santiago, sí señor. Los cuales tuve el honor de ya no conocer. Muchos años, pero por allí andaban todavía. Todavía estaban ya mayores. Muy mayores, pero todavía estaban por el instituto. Y así de compañeros y eso que recuerdes, o cómo estaba por aquel entonces el instituto Bernardo de Balbuena y tal. Pues la verdad es que era una etapa un tanto convulsa, porque coincidió con toda la transición y había una postura de lo más radicalizada por ambas partes. No voy a decir que ninguna fuera mejor que otra, pero sí es cierto que aquello nos sirvió para un distanciamiento absurdo, ilógico y tristísimo de gente que éramos muy amigos, que hoy en día nos hemos reencontrado, muchos de ellos nos hemos reencontrado, pero en aquella época parecía como un agravio que el que uno dijera una cosa, pues yo soy tal, pues otro, pues tú eres un no sé cuántos, cosas que hoy en día con la perspectiva sexagenaria que tenemos, pues nos parece una ridiculez. Sí, eran cosas de la época como tú bien dices. Bueno, Antonio, entonces terminas tu periodo en el Instituto Bernardo de Balbuena, con esos profesores que nos has dicho, sin duda algunos, bueno, pues verdadera historia de la educación en Valdepeñas. Totalmente. ¿Y dónde diriges tus pasos? Porque ya enseguida vino el servicio militar en Cruz Roja. ¿O por medio hubo algo más? No, vino más o menos el servicio militar, lo único es que lo compaginé con un tiempo como visitador médico, como representante de farmacia, con un laboratorio. Es decir, termina el instituto y empiezas de visitador de farmacia. Efectivamente, con un laboratorio y pisando pues toda la provincia de Ciudad Real y parte de Toledo. ¿Qué tal te fue? ¿Qué recuerdos guardas? ¿Cómo fue la experiencia? Pues la verdad es que fue de lo más, curiosamente, de lo más entrañables, porque según oigo hoy a los visitadores médicos es tristísimo dedicarse a esta labor y de lo más impersonal. En aquella época salías a visitar a los médicos y te recibían más o menos como si fueras un hijo. Dejaba todo. Bueno, ¿qué es lo que llevas? No querían saber si el producto era una ampicilina, una bromexina, si llevaba lidocaína o no, sino dime lo que llevas que te voy a ayudar. Entonces yo había muchas veces que estaba de vuelta en Alcubillas y eran la 1 de la tarde y a lo mejor había visto a 10 o 12 médicos y fue una labor muy productiva. Y aquí, si me permites el inciso, quiero mostrar mi agradecimiento a don Rafael Martínez de Carnero Padre, que fue colaborador mío, aparte como pariente, como dijo Antonio, te tengo que ayudar para que tu producción sea buena en este sector. Es decir, que don Rafael Martínez de Carnero, toda una institución también. Toda una institución. En la medicina de Valdepeñas y una gran persona, que duda cabe. Efectivamente. ¿Te echó una mano? Me echó una mano, no una mano, me echó las dos y me dio un abrazo. O sea, fue una persona maravillosa, aparte mi parentesco personal con él. Claro, porque también es un poco de familia. Sí, él era don Rafael Martínez de Carnero Nocedal y mi abuela era Mariana Camacho Nocedal. Él, cuando llegaba a visitarla ya en sus últimos días, Tita, ¿cómo estás hoy? Tita. Le decía don Rafael. Sí. Y bueno, pues entonces por lo que veo casi satisfecho de esa etapa, Antonio, de visitador. Una etapa muy feliz. Además me sirvió, sí, encajaste bien ahí. Para conocer bien la provincia. Entonces a mí me decían, Retuerta del Bullaque, ¿dónde está eso? Y al margen de mi afición siempre por los coches, el hecho de decir, tengo una excusa para ir a Retuerta del Bullaque, pues era algo estupendo. Y con 19 o 20 años, ¿qué más se podía pedir? Imagínate, lo único, Antonio, que duda cabe, estamos hablando hace 40 años, aquellos pueblecitos, madre mía, estarían pues nada
parecido a la realidad o a la actualidad. En absoluto. O sea, yo he visto en médicos de esas comarcas caras de agradecimiento, y si te sirve como anécdota, recuerdo en Chillón había un médico muy jovencito, con unos 24 o 25 años, que no iba a visitarlo nadie, solamente iba un tal Rafael, por cierto, de ascendencia valdepeñera, del laboratorio Roger, y yo. Y este hombre siempre nos esperaba con algún aperitivo, con alguna cosilla y con un disco de los Beatles. Decía, hoy vamos a comentar tal LP. Y lo comentábamos, y este hombre, con los años, con el tiempo, ascendió y fue director del Hospital de Ciudad Real, el Virgen de Arcos. Y cuando le llegaban los visitadores de laboratorios importantes, decía, no, recibo a Antonio y recibo a Rafael, que son los que iban a verme a Chillón. Que los demás no ibais. Porque los demás no ibais. Bueno, pues vamos a hablar ahora, Antonio, de lo que supone tu ingreso en el servicio militar. ¿Por qué te decides por Cruz Roja? ¿Por algo especial? Como hemos dicho, yo en ese momento estaba haciendo visita médica y tenía un buen amigo, y lo sigue siendo, que era Enrique Aparicio Rodríguez, muy conocido. Su padre tenía la báscula en San Marcos. Sí, un agente de transporte, ¿no? Joaquín, efectivamente. Y coincidió, Cruz Roja consistía en 24 horas de guardia y 48 horas libres, lo cual me daba pie a poder desenvolverme con la labor que había emprendido con el laboratorio. ¿Y el campamento dónde lo hiciste? En Cáceres, en el CIR de Santana. ¿Allí cuánto tiempo estuviste? CIR número 3. Eso, pues aproximadamente 40-50 días, lo que era el CIR entonces. ¿Juraste bandera? Juré y bandera. Te viniste aquí. Un 18 de noviembre de 1979. Sí, porque al irte a Cruz Roja te fuiste, diríamos, voluntario, ¿no? Efectivamente. Y pues después salí excedente de cupo, pero bueno. También de casualidad. ¿Y qué recuerdos guardas de quién estaba al frente de Cruz Roja en Valdepeñas? Pues, hombre, don Hortensio. Don Hortensio, que en aquel momento, cuando yo llegué, era teniente. Después le comuniqué yo, por una misiva que recibí de Ciudad Real, su ascenso a capitán. Pensaba que estaba de broma y casi me arresta. Y le dije, no don Hortensio, no mi capitán, porque ya no le podía decir mi teniente. Y le comuniqué su ascenso. ¿Estabais muchos valdepeñeros? Bueno, me imagino serían, si no eran todos valdepeñeros, la mayoría cumpliendo el servicio militar allí. ¿Dónde teníais? ¿En el parque municipal era? Era el parque municipal, lo que ahora es un chalecito que creo que sirve para exposiciones o algo parecido. Sí, la casita. La casita del guarda, que luego la han dicho también algunas veces. La casita del guarda, que se llamaba Jerónimo, un señor muy serio con bigote que había allí, pero una bellísima persona. Pues íbamos allí, ya digo, 24 horas de guardia, 48 horas libres. ¿Y cuántos estabais más o menos? Pues estábamos como militares, pues luego había una parte que eran los premilitares. Antes de ir al campamento, que después íbamos a jurar bandera, se estaba esa etapa de premilitar, y luego ya como militares estábamos normalmente unos 13. 13. Era la plantilla más o menos. ¿Y qué labores desarrollabais? Pues íbamos, lo típico de un pueblo como nosotros, íbamos pues a los toros, íbamos ¿Al fútbol también? ¿Prestabais apoyo? Al fútbol también, con nuestras camillas, y apoyando a la policía cuando había bronca, que la sabían. Y bueno, pues... Pero ¿Y ver con vuestra ambulancia y esas cosas? Pues sí, con aquella Sinca 1200 Ciudad Real 0122B, que era su matrícula, a la cual le pegamos... porque éramos pues unos gamberretes, ya está. Demasiado bueno fue don Hortensio con nosotros, porque nos arrestaba, pero nos pudo haber arrestado bastante más. Ya. La edad también lo conlleva. Efectivamente. Es decir, que guardas, Antonio, buenos recuerdos de esa época de Cruz Roja. Yo guardo un recuerdo maravilloso, pero aparte siempre hago este inciso cuando mucha gente me dice, ¿y por qué te fuiste voluntario? Y además, fíjate, y luego saliste digo, pues mira, creo que hice una mili útil. Pues sí. A mí me tocó, por ejemplo... ¿Prestaste un buen servicio? Yo creo que sí. En aquel momento pues tocó cuando descarriló el talgo en Manzanares, que hubieron 12 o 13 fallecidos, y ahí estuvo el Cruz Roja de Valdepeñas, que como anécdota te diré que llegó antes que Cruz Roja de Manzanares. Premio para nosotros. Claro. Nos tocó la riada,
nos tocó de todo. Y luego pues la labor en la carretera nacional cuarta hasta Santa Elena, que era nuestro punto donde llegábamos, y luego hasta Consolación, que es donde llegaban los de Manzanares. ¿No era una labor grata? No, pero sí una labor agradecida en el sentido de conocer a personas que las has atendido y una vez recuperadas, saliendo del hospital, el hecho de pasar por el puesto de socorro, intentar gratificar a Cruz Roja por la labor que se había hecho, aunque ya te digo, éramos gamberrísimos, pues era muy enriquecedor. Y esos fueron los sucesos más importantes en la época tuya en los que intervino Cruz Roja Valdepeñas, los que has nombrado. Sí, sobre todo eso, fue el accidente el talgo en Manzanares, la riada. En la autovía no, bueno, entonces no había autovía. En la general, ¿teníais algún destacamento también, algún puesto de socorro? Había un puestecito al lado de Solís, Solís, lo he mezclado con otra cosa, donde estaba la báscula de Solís, un puestecito prefabricado que costaba pues de una sala de guardia, una sala de curas y un pequeño dormitorio con una litera de 2 y una camita. Ya. Para hacer guardias allí. Ahí eran las guardias nocturnas, porque en el cuartel le llamábamos cuartel, de allí del parque. Solamente iba al cabo y un retén, había un retén de mañana, un retén de tarde, y se estaba allí solamente de 7 de la mañana a 10 de la noche. Ya. Turno de tarde y de mañana. Y el cabo se marchaba y los retenes de mañana y tarde se marchaban y la guardia se quedaba en el puesto de socorro. Luego termina la etapa de servicio militar, Antonio, y bueno, inicias, ¿no?, algunos estudios superiores en Madrid. Sí, pero eso fue un poco a posteriori. Yo a raíz de la venta de la farmacia de mis padres, yo me marché a Granada, comencé a trabajar en el tema en el sector del automóvil, con la buena o mala suerte que conocí a la que fue mi mujer, terminando su carrera de matemáticas, y consiguió su plaza en Madrid. Pues para Madrid. Claro. Entonces, claro, ella entró como profesora de estadística en la universidad de allí, de Alcalá de Henares, y se me ocurrió sacarme el acceso de mayor de 45 años, y es cuando lo saqué y me matriculé en Humanidades, en Filología Hispánica. Bueno, entonces, por lo que has dicho, Antonio, para ir completando un poquito esta primera parte, ya te incorporas al mundo profesional. Has hablado de Granada, sí, de la automoción, luego ya los estudios en Madrid, en la universidad, parte de la carrera, y sigues luego trabajando en Madrid. Sigo siempre dentro del mundo de la automoción. De automoción, que es por donde te ha movido hasta la prejubilación, ¿verdad? ¿Eso también era porque surgió de ti, porque te gustaba o porque viste ahí una salida laboral? Yo creo que se juntan los dos factores. O sea, siempre me ha encantado el automóvil, me han gustado las motos, me ha gustado todo lo que tenga un motor y un volante, me vuelve loco. De hecho, hoy por hoy podría decirte que cumplí los años un 27 de agosto del 78 y un 13 de septiembre tenía el carnet de moto y de coche en la mano, y después por afición hasta el de camión. O sea, es una cosa vocacional. Dicen que la mejor forma de no trabajar en tu vida es trabajar en lo que te gusta. Bueno, es que te cuesta poco trabajo, porque como estás en lo que te gusta... Porque es lo que te gusta. Efectivamente, no te pasa factura, estás a gusto. Bueno, háblanos un poquito más de la etapa profesional de tu padre como farmacéutico en Alcubillas. En Alcubillas, sí. Porque ya has dicho que tu madre era de Andalucía. Mi padre fue a hacer la carrera de farmacia a Granada. ¿Y es donde conoce a tu madre? Y es donde conoce a mi madre. ¿Y luego ya se viene en Alcubillas por algún motivo especial? No, porque en aquel momento, pues, hombre, no sé si debo comentarlo, había una farmacia de un familiar directo que podía haber accedido mi padre a ella, pero no pudo ser. Entonces, pues, se convocó una plaza para que hubiera farmacia, que nunca la había habido en Alcubillas. Surgió la ocasión. Y mi padre puso esa farmacia en 1956, que fue cuando terminó su carrera. Me imagino sería la única que había, ¿no?, en Alcubillas. No, claro. Aparte que entonces existía una normativa que una farmacia solamente podía existir una por cada 5.000 habitantes y no menos de 1.000 metros por cada farmacia.
1000 metros, es decir, a un kilómetro alrededor, no podía haber otra farmacia. No podía haber otra farmacia, esa era la norma. Entonces, bueno, no es que fuera un pueblo grande, era un pueblo chiquitito, hombre, mucho mayor que ahora. En la época en que mi padre abrió la farmacia allí era un pueblo de 1500, 1600 habitantes y hoy me parece que anda alrededor de los 600. Lo que hablamos de la España vaciada. Sí, ha perdido hoy. Mucha población. Ajá. Bueno, ¿y tu familia? Entonces, ¿cuántos, fruto del matrimonio, cuántos hermanos sois? Somos 5 hermanos. 5 hermanos. Yo soy ¿Todos valdepeñeros? Menos mi hermano, el pequeño, mi hermano Vicente, que nació en Alcubillas. Nació en Alcubillas. El resto, mis 3 hermanas y yo, somos valdepeñeros de la Clínica del Pilar, del Sanatorio del Pilar. Uh-huh. Y bueno, como has comentado antes, en tu matrimonio, ¿cuántos hijos aportasteis? Pues uno, porque fue el único que vino, el cual tiene ahora 26 años. 26 años. Y bueno, pues ahora vamos a entrar, si te parece, Antonio, en algo que habría que calibrar, ¿no? Porque por lo que has dicho te gusta mucho el tema del motor, del volante, pero no menos el de la música. Hombre, ¿eso son palabras mayores o no? Está por encima del volante y del motor. Ah, vale. Pues ese es, en eso vamos a basar la segunda parte, porque bien. Además luego te vamos a pedir un favor, y es que al final, pues si te encuentras en condiciones de garganta, nos terminemos, nos obsequies con una pequeña ráfaga cantada por ti. Lo único tendrá que ser a capela. A capela, al menos que Alejandro esté dispuesto a acompañarte con algún instrumento musical. Lo único que tengo ahí atrás es una guitarra, Alejandro. Bueno, pues ¿te parece, Antonio, que enseguida volvamos? Que volvemos a retomar este apasionante mundo para ti como es el de la música y otros asuntos dentro de este perfil valdepeñero que estamos tratando. ¿Así lo hacemos? Perfecto. Bueno, pues ya estamos de nuevo con todos ustedes. Perfil valdepeñero que protagoniza esta semana a Antonio Martín Peñasco Rodríguez y con el cual hemos tratado en la primera parte, pues principalmente un poco el tema personal, familiar, incluso laboral, profesional. Y ahora vamos a centrar en una de sus grandes pasiones, porque él ya lo ha dicho en la primera parte, que también es un hombre que le gusta mucho el mundo del motor, volante, motor, pues, pero la música es una pieza importante en su vida. Y ahora él nos lo va a corroborar. Antonio, ¿qué es para ti la música y por qué surge esta gran afición en ti? Pues es curioso, desde pequeño me llamó la atención, pero sobre todo la afición de mi padre por la zarzuela. Yo recuerdo que iba en el coche siendo un monigote y yo escuchaba aquellas romanzas, aquellas áreas, e intentaba emularlas, intentaba pum, 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 pum. Y claro, aquello después fue una concatenación de hechos. Vine a Valdepeñas y conocí la maravilla de persona que es doña Inés Ibáñez. ¿Te refieres al venir a Valdepeñas que regresas a Valdepeñas? Regreso a Valdepeñas, sí, o sea, había pasado mi tiempo de internado, mi tiempo de instituto en Villanueva de los Infantes y acabo en el instituto de Valdepeñas. Exactamente. Y esa época que hemos hablado en la primera parte. En la que hemos hablado en la primera parte. Y bueno, pues me encuentro a esta maravillosa señora, que gracias a Dios la tengo aquí al lado, en el 46, y yo en el 50. Y allí ella era la profesora de música. Era la profesora de música y la verdad es que me engolosinó. Porque yo, lógicamente, a mí me apetecía más estar en los recreos del instituto. En los descansos me apetecía más irme a Bernabé e irme al parque a hacer el gamberro. Pero de alguna forma me embulló en ese mundillo y me hizo un chantaje. Porque me dijo, si vienes a los ensayos para la coral, tienes un 10 siempre. ¿Algo vería en ti? Y bueno, pues yo recuerdo que iba a los exámenes y en algún momento pues la situación fue un tanto incómoda, porque en los exámenes de música yo estaba exento de hacer el examen y a lo mejor decía, ponme la quinta sinfonía de Beethoven, esto no sé qué, con un aparato de música que había allí en el aula de música del instituto. Y todos los compañeros preguntándome, ¿qué es, Antonio? ¿Qué tenemos que poner?
Yo no puedo decir nada. Me parecía una deslealtad. Si Claro. ella había puesto esa confianza en mí, me parecía una deslealtad. Y de ahí, pues bueno, pues ahí anduvimos cantando un tiempo. Y Ya formando parte de la coral del instituto. formando parte de la coral del instituto. Y fue una época maravillosa, con grandes amigos, como Alfredo Moro, Guillermo Barchino, Tomás Mejía, todo lo mejorcito de la coral, lo que ha sido siempre, que hoy en día pues lo echamos muchísimo de menos por culpa de esta desgraciada pandemia y, Claro. de la avanzada edad de doña Inés, el no poder seguir llevando a cabo, porque claro, yo he estado más de 30 años ausente, pero después de mi divorcio, pues lo primero, y aparte que me lo tomé como una terapia, volver a mi coral, volver a reencontrarme con mis compañeros y tener algo que me llenara, y además algo muy satisfactorio y muy sano, como era el hecho de volver a cantar con mis compañeros de cuando tenía 16 años, Tu época de instituto. mi época de instituto. Pero en ese amplio periodo, Antonio, ¿no tuviste contacto directo con la música? Sí, yo durante mi etapa en Madrid, en Alcalá de Henares, estuve también como tenor con la Sociedad Lírica Complutense, que pertenece a la Universidad de Alcalá de Henares, Ujú. en la cual me sentí pues bastante cómodo y bastante bien, pero no era picoral. Ya. Y luego, pues al margen de eso, en plan un poquito de como divertimento, en aquella época yo compré con la que era mi mujer una casa en Cárdenas, y coincidí felizmente como vecino con Teófilo González, gran amigo, al cual saludo desde aquí, y hacíamos pues algunas cosillas de noche, lo que llamábamos un pequeño café musical. Nos juntábamos ¿Allí en Cárdenas? En Cárdenas. Entonces nos juntábamos, fíjate, distintos vecinos valdepeñeros. Por ejemplo, uno era José Antonio Pinés, que es constructor de Valdepeñas, no voy a decir el apodo por si se molesta. Adolfo Escudero, cuñado de Teófilo, maestro, y su mujer Mari Carmen. Sabino, que en paz descanse, ya fallecido, mancebo de la farmacia del convento. Y teníamos nuestras veladas musicales, Teófilo al piano, y a mí pues me tocaba siempre. Y nos divertíamos con eso. Lo recuerdo como una de las etapas más felices de mi vida. Lo pasado en Cárdenas con estos buenos amigos. Sí, una cosa curiosa, pero de la cual tienes un gratísimo recuerdo. Bueno, y entonces, la música, ¿de qué tipo de música te gusta, Antonio? Todo. Todo. Lo que sea música me gusta. O sea, podemos hablar de zarzuela, podemos hablar de ópera, podemos hablar de flamenco, en cualquiera de sus múltiples variantes, pero hay algo que creo que es nocivo hoy en día para la música, irrespetable por otra parte, como es todo este tema de bachata, de la salsa, tal y como es hoy concebida, no la salsa antigua, porque me parece una aberración musical y además con letras agresivas a la forma de vivir como la tenemos que tener las personas. Parece mentira que hoy en día se hable de agresión a la mujer y de un montón de cosas cuando estás escuchando en esas letras, que son secundadas por mucha gente joven, letras totalmente agresivas contra el género femenino. Bueno, y entonces te reincorporas a la coral ya no del instituto, sino a la coral Maestro Ibáñez. A la grande. A la grande. ¿Y eso cuánto tiempo hace entonces, más o Pues menos? eso fue en 2014. En 2014. Te reciben con los brazos abiertos. Me recibe. Porque allí conocías a muchísima gente, empezando por doña Inés, claro. A la inmensa mayoría. Y este bagaje con la coral Maestro Ibáñez, hasta que hubo que suspender por el tema que todavía nos sigue ocupando, por desgracia, aunque parece que vamos mejor. Esta etapa, para ti, ¿cómo ha sido dentro de la coral? Pues ha sido una etapa de reencuentro, Yo estaba pasando una situación personal difícil, complicada por mi divorcio, como te he dicho antes. Prácticamente fue una terapia, un decir, tengo algo que hacer a las 8 de la tarde, a dónde recurrir, y sentirse de alguna forma abrazado
por los que has tenido siempre a tu lado. Si a eso le sumas que es algo que te gusta, pues la mezcla es perfecta. Doña Inés, ¿dónde te sitúa cuando te incorporas a la coral? ¿En qué familia? En la misma posición que me tenía en el instituto. 30 y tantos años antes, como tenor, siempre. Yo no soy un tenor puro, más bien soy barítono, pero siempre he estado en el lado de los tenores. Y bueno, en época de confinamiento, ya que estábamos hablando antes de la pandemia, tenemos incluso imágenes de que salías a tu terraza y ¿qué interpretabas? Cada día a las 8, me refiero. Sí, cada día a las 8, después del aplauso a los sanitarios vespertino que se hacía, pues lo primero que se me ocurría, hasta que doña Inés lo descubrió, como vive aquí al lado. Y entonces me llamaba el día antes y dice, mañana esta. Y entonces cantaba la que ya me decía. Pero no dejaba de ser una liberación después de todo el santo día encerrado, salir a las 8 a pegar 4 alaridos, porque no dejaban de ser 4 alaridos, con mayor o mejor o menor entonación. Pero bueno, yo vi que a la gente le agradaba, o sea que el vecindario lo acogía bien. Lo acogía bien y lo agradecía, digo, pues bueno. ¿Y qué cantabas, a ver, Antonio? Pues de lo más variopinto, podía cantar desde alguna canción de Nino Bravo no sabría decirte, Albano, a 40 cosas. Ya. Pero siempre de lo más variado. Bueno, aquella etapa ya pasó. Por desgracia, la que no ha pasado es la de volveros a reunir en la coral. Yo creo que no quedará ya mucho, pero bueno, poco a poco, lógicamente. Y entonces ahora practicas o ¿qué haces? Pues prácticamente nada. Hice poco antes de la pandemia con un grupo de tenores. Además, los voy a mencionar porque son una gente maravillosa. Fue un concierto homenaje a Alberto Cortés y además lo hicimos de una forma totalmente altruista, sin ánimo de lucro, para la Asociación Española contra el Cáncer en el caso de La Solana y luego para los disminuidos psíquicos en Malagón. Hicimos el mismo concierto. Temas de siempre de Alberto Cortés. Mis compañeros fueron Andrés Sevilla, propietario de Frutos Secos Sevilla y gran músico, gran flamencólogo de La Solana, Francis Alhambra, una persona que ya tiene 3 discos en el mercado, ayudante social en Ciudad Real y también de La Solana, Agustín, joyero de Manzanares, y yo. Y humildemente. Y al teclado tuvimos a Teófilo González. Hiciste, por lo que dices, dos conciertos. Uno en La Solana, para la Asociación contra el Cáncer, y el otro para los disminuidos psíquicos en Malagón. ¿Y eso iba a tener más recorrido? Es que ¿lo vais a volver a recuperar? Queremos todos, pero estamos ante las vicisitudes. ¿Pero qué idea tenéis? Pues volver a repetir alguna cosa, y si no es con Alberto Cortés, con temas clásicos pues no sé, del mundo del bolero, del tango, de un montón de cosas que hay. La verdad es que somos un tanto retro, pero bueno, que son temas agradables y que son atemporales. Y eso gustó, me imagino. Hombre, yo creo que la impresión final, porque además hay una cosa que se nota siempre desde un escenario, se palpa cuando algo ha llenado y cuando no ha llenado. De hecho, este pasado martes que interpretamos aquí con la Universidad Popular una comedia llamada Los Milagros de Santa María Juana, estás arriba y no ves caras porque tienes las luces de frente y notas que hay gente, pero también se nota cuando ha gustado, cuando la gente es cómplice y cuando no lo es. Luego te han llamado de Cruz Roja, de la Asociación Española contra el Cáncer, me estoy refiriendo a Valdepeñas, Policía Nacional, Guardia Civil para la muerte en su final. En definitiva, que eres muy requerido para este tipo de cosas. Yo encantado. Sí. Y tú eres testigo de ello, o sea, para mí... Hermandades, cofradías, la letra de la Virgen la Esperanza, todo. Sí, que además eso se lo tengo que agradecer a doña Inés, que contó conmigo cuando ese compositor valdepeñero, que es Sergio,
dijo, necesito a alguien que haga la parte vocal de esto que acabo de componer para la Virgen de la Esperanza. Y yo me sentí honradísimo cuando dijo doña Inés, Antonio. Para mí fue bonito e inclusive emotivo. Por cierto, tú fuiste testigo allí en el convento. Sí, señor, del estreno. Del estreno. Sí, y quedó pues, por todo lo alto, qué duda cabe. Bueno, de la música, ¿quieres que hablemos algo más? ¿Se te ocurre alguna cosa? ¿Esta afición musical viene de familia o surgió de alguna manera de mutuo propio? Ya te digo, a mi padre le gustaba mucho, pero yo... Sí, la zarzuela y tal, has dicho. Pero yo he incidido en otras vertientes, ¿no? Por ejemplo, me encanta la música country, me encanta el rock, todo lo que sea música, ya digo, mientras no sean... Sí. Lo que acabo de comentar, que creo que es una aberración musical, dicho sea con todo el respeto a todo el mundo. Bueno, y tú, Antonio, que has salido, has entrado, has ido, has venido, ¿cómo ves en la actualidad Valdepeñas? Pues ¿cómo veo Valdepeñas? La verdad es que es una pregunta un poco complicada. Me refiero no que lo veas en el plano social o político, ni tampoco empresarial. Lo que se ve, lo que percibe el que viene de fuera. Pues yo creo que hay dos vertientes. Hay una parte que me genera muchísima tristeza, y es el inmovilismo, la apatía, la desidia hacia el hecho de la generación de empleo, de que se mueva Valdepeñas un poco. Es lamentable darse un paseo por la calle de las Escuelas o por la Cuesta del Palacio o por la calle del Cristo, y cuando no ves un cartel de se vende, es un cartel de se alquila. Entonces la iniciativa empresarial, la iniciativa emprendedora creo que está bajo mínimos, ¿no? Y claro, eso lo extrapolo por ejemplo, a Játiva, que es un pueblo al que estoy muy vinculado porque mi pareja proviene de allí, y es un pueblo que tiene 1.500 habitantes menos que Valdepeñas. Y no obstante ves movimiento en la calle, el mercado, las tiendas. Y aquí, pues yo no sé, nos hemos quedado anquilosados en algo que no sé por qué. No sé si por iniciativa de las altas instancias o por la razón que sea, cuando Valdepeñas siempre ha sido un pueblo vivo, ha sido un cabeza de partido. Aquí nos ha envidiado Infantes, nos ha envidiado La Solana, nos ha envidiado el Moral, todo el mundo. Y hoy en día parece que hemos caído en un estado agónico. No pretendo ser fatalista, pero es cierto, del que nos tenemos que recuperar sí o sí. Porque Valdepeñas siempre hemos sido Valdepeñas. Nos han llamado chulas, muchas veces nos han llamado chulas, pero es que Valdepeñas tiene chulería para eso y para más. Y tenemos que salir de este estado letárgico en el que estamos imbuidos. Tenemos que salir. Sí, que duda cabe que Valdepeñas siempre ha sido muy emprendedor, eso claro. No cabe duda, pero quizá en ese sentido, a circunstancias aparte y al margen, pues se adolece de eso. Bueno, pues... ¿Pero que hay que espabilar? Hay que espabilar, efectivamente. Antonio, antes de que a capela, como tú decías, nos deleites con una pequeña actuación, un pequeño fragmento, reiterarte nuestro agradecimiento, el de la televisión local, el de Valdepeñas. Estáis en vuestra casa. Agradecerte que hayas querido formar parte de este amplio capítulo de Perfiles. Y si quieres añadir alguna cosa más. No, sencillamente que estoy encantado y feliz de vivir en mi pueblo. Sencillamente. Pues no es poco, no es poco. Bueno, pues vamos a ir ahora a ver cómo te despides. Dame una idea. Para, bueno, pues lo que has dicho de Alberto Cortés o alguna cosa de esas o algo de lo que cantaras cuando estábamos confinados. Pues mira, eso ya queda a tu voluntad. Si quieres lo hacemos ahora en la terraza sin problema. Como tú prefieras. Pues de inmediato lo van a ver los telespectadores. Correcto. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar, como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar,
Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantar, ella quieta mi herida, todo se olvida. El día que me quieras, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color, y al viento las campanas dirán que ya eres mía, y rotas las fontanas se contarán tu amor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo. Luciérnaga curiosa que verá que eres mi consuelo. Dedicado a un señor valdepeñero ausente, que es Eugenio Donado.